Hoy vamos a hacer una crítica de la nueva película del Mono, la nueva adaptación de un cuento corto de Stephen King. Y pues bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a criticar la película que acaba de salir apenas este 21 de febrero, y es que hablamos sobre un cuento corto de Stephen King que es El Mono. Sin duda, bueno, es un autor que ha tenido varias adaptaciones a sus obras literarias. Está eso, tenemos Cementerio de Animales, así también El Misterio de Salem Slot, El Resplandor, Doctor Sueño, entre otros. Sin duda es un autor muy reconocido y este cuento lo podemos encontrar en el libro de la niebla. Anteriormente pues había reseñado este libro y precisamente por la curiosidad que iba a salir esta película. Y pues bueno, la verdad es que en lo personal sí tiene puntos buenos, pero también tiene puntos malos. Yo creo que adaptar un cuento es bastante complicado, siendo que es un cuento de 50 páginas y la película dura alrededor de hora y media. Bueno, en realidad, primero hablemos de la película. La película se basa en dos gemelos. Obviamente el protagonista es Hal. Él tiene como una especie de contar la historia que él tiene sobre el mono. El mono es propiedad de su padre, Pity, que obviamente, pues como es aviador, o se puede decir piloto de avión, perdón, tiene pues esta parte de ir alrededor del mundo y coleccionar cosas. Una de ellas es este mono que está en el armario. Sin duda el padre desaparece, o al menos da eso a entender. Desde el principio de la película el padre se intenta deshacer del mono por varias situaciones que pasan con él. Y es que es como un heraldo de la muerte, es decir, avisa qué persona va a morir. Dentro de la película, en el sistema fantasioso nos indica que el mono elige a quién va a matar. Dentro de esta historia pues están el Hal y su hermano gemelo Bill, con apellido Sherman. Todos ellos, bueno, tienen esta facultad de encontrar el mono en las cosas de su padre y tiene un mensaje sobre la vida. El juego empieza cuando empiezan a darle cuerda con la llave al mono y empieza a tocar una melodía un poco tenebrosa con los tambores. Sin duda esto a relación del libro es que en el libro tiene dos platillos. Bueno, tengo entendido que por cuestiones de Disney, por la película de Toy Story, pues digamos que tiene como una especie de firma o patente este personaje y no se puede sacar como tal. Entonces lo sacaron pues como con un tambor, ¿no? Obviamente no le quita lo que tétrico y creo que lo más destacable es el mono. El mono tiene sus momentos tensos, sus momentos terroríficos y sobre todo la manera en cómo son las muertes. De hecho tenemos un poco de gore y un poco como de destino final, ¿no? Sin duda al menos destino final te dice la manera en que va a morir o con las cosas más simples tú puedes acabar con tu vida. La misma forma o ese mismo toque tiene esta película del mono. Ahora, dentro de esta historia, lo que es Bill y Hal, que son los dos hermanos, empiezan a presenciar varias muertes gracias a este muñeco o juguete. De hecho, ellos piensan que no se debe mencionar como juguete por cuestiones de salvar su vida. La primera muerte que presencian es la de su niñera. Y es que su mamá se puede decir que va a salir y necesita un poco de tiempo libre. Y la niñera se encarga como de cuidarlos. Era como que la única que al menos trataba de interactuar con ellos. Obviamente van a una especie de buffet o está en un restaurante en donde por descuido el chef le llega a cortar la cabeza a la niñera. Los niños presencian este accidente y sobre todo el mono empieza a tocar cuando va a pasar esto. La segunda muerte es por parte de su madre, que muere como una especie de derrame, y esto sí tiene relación con el libro. Y por último muere el tío de su tía, por parte de su mamá, ¿no? Bueno, al quedarse huérfanos, los hermanos se quedan con la tía, obviamente, y deciden al menos deshacerse del mono y mandarlo a un pozo profundo.
Tiempo después, pasa el tiempo y tanto Bill como Hal pierden comunicación, es decir, se separan dentro de la historia y bueno, Hal digamos que ya está como en esa parte temporal de la realidad y lo que él contó es lo que él vivió en su niñez. Dentro de toda esa parte del cuento podemos encontrar, al menos aquí, historias un poco más flojas. Sin duda te atrapa lo que es al principio de la película, al menos la historia en cómo te va enganchando por la parte terrorífica del mundo y las muertes, pero el contexto de la historia es lo más flaco que tiene al menos esta adaptación, porque son como historias un poco... digamos como sin tanto enganche o atraparte a lo que está tramando, pero también tenemos como que mucho relleno, o sea, no van directo al grano. Y es que bueno, digamos que el clímax de la película es que el hermano Bill, que es este gemelo, pues intenta de nuevo encontrar al mono en la casa de su tía y en una venta de garage lo compra. Bill quiere vengar a su madre porque precisamente dentro de la historia de la película es que tanto Bill como Hal no tienen una buena relación y Bill digamos que acosa a su hermano mediante violencia, insultos y hasta golpes. Entonces Bill sabe que su hermano pidió que muriera él y entonces a causa de eso pues muere su mamá, o al menos intenta relacionar esta parte como diabólica. Entonces bueno, Bill intenta todo esto, Hal tiene sus propios problemas con su hijo y su esposa, está en cuestión de separación, tiene que pasar un fin de semana con su hijo, etcétera. Entonces bueno, Hal se percata de que el muñeco ha sido de nuevo extraído y corre peligro las personas que están a su lado, puesto que cuando él empieza a tocar cualquiera puede morir, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza esta búsqueda de encontrar al mono, al menos en querer detenerlo, hasta que pues bueno, van ocurriendo diferentes muertes y se encuentra al último con su hermano gemelo, que es Bill, y su hijo intenta recuperar lo que es esta parte del mono. Obviamente hay un policía que se hace pasar para poder secuestrarlos y poder agarrar al mono, porque dice que le recuerda a su padre. Y bueno, dentro de todo esto cabe resaltar en que Bill desea la muerte de su hermano Hal. Entonces uno de los que puede pagar los platos rotos es su hijo Pity. Bueno, en esta parte quien resulta muerto dentro de las elecciones que tiene el mono es Bill. Por último, digamos que la película termina como una especie de apocalipsis porque el hermano intenta que el mono pegue y bueno, a razón de eso varias personas alrededor de este condado mueren. Hablamos del condado de Maine. Bueno, aquí vamos a explicar lo que es el final. Al final aparecen varias personas en cuestión de una catástrofe o tragedia y digamos que al último, antes de terminar la película, pasa un jinete con su caballo como una especie de espectro, dando a entender como que es el jinete de la muerte, ¿no? En sí, el final de la película es que, y lo dice la mamá de los Sherman, es que la muerte es tal cual, no sabe a quién le va a tocar, simplemente queda vivir y bailar. O sea, disfrutar la vida, el momento, las situaciones y sobre todo pues este cuento fantasioso de lo que ocurre. Sin duda yo creo que pudo haberse adaptado mejor porque el cuento va de la siguiente manera. Sí, tal cual tiene sus encuentros y bueno, Hal y el mono se conocen cuando son niños, ¿no? En este caso, digamos que Hal va al funeral de su tía y ahí vuelve a ver a lo que es al mono. Dentro de todo esto, Hal sí se deshace del mono en un pozo porque pues ha causado muchas muertes. Entre ellas, la primera pues es la niñera. Después de ahí trata de matar a su hermano y incluso anuncia la muerte de su mamá, que muere de embolia. Obviamente después de que muere de embolia la madre en el cuento, se va con la tía Aira y ahí se tratan de deshacer el mono. Como tal en lo que es en el cuento no hay una pelea entre los hermanos, ¿no? Simplemente está esta parte de poder librarse de él o cuidarse de lo que está pasando.
Cuando vuelve a regresar el mono, vuelve a de nuevo a tocar los platillos y empiezan a morir diferentes personas, entre las cuales elige al hijo de Hal, que es Petey, pero Hal detiene los platillos con una escobetilla para que no toque. Entonces trata de deshacerse con él en un lago, obviamente hay como una especie de pelea con el mono, y al final el mono aparece en manos de otra persona, así tipo como Jumanji, como ese tipo de juego, al menos yo así lo considero. Ahora, tanto la película y el cuento, a mí en lo personal me agrada un poco más el cuento. La película, al menos yo le doy un 6 porque el único bueno, sinceramente, es lo que es la interpretación del mono, la manera terrorífica que se presenta con la música y las muertes. De ahí en fuera, las historias como tal, dentro de lo que es el mono, están muy flacas, les falta y sobre todo no hay una coherencia, o sea, siento que es como que mucho relleno. No puedo como decir que la verdad está a la altura de una mejor adaptación, pero sí te puedo decir que realmente le faltó más y que sinceramente pues se pudo haber hecho un trabajo mejor con esa historia, aparte de que le meten comedia, porque obviamente le meten comedia, pero pues no es algo como que sea muy rescatable dentro de la película. Así es que pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Van a ir a ver esta película que pues se antoja para un fin de semana? Sinceramente me arrepentí de haber gastado mi combo cumpleaños en esta película porque pues no fue lo que al menos yo esperaba de un cuento de Stephen King. Así es que pues no olvides comentar el video, compartir con tus amigos, dejar un like. Yo soy Brau, nos vemos en el próximo y muy buenas noches.